Ahora, 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El terremoto del jueves 19 de septiembre de 1985, conocido como el Terremoto de México de 1985, afectó en la zona centro, sur y occidente de México y ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país. El Distrito Federal, la capital del país, fue la que resultó más afectada. Cabe remarcar que la réplica del viernes 20 de septiembre de 1985 tuvo gran repercusión para la Ciudad de México. Este fenómeno sismológico se suscitó a las 7:19 am tiempo del centro con una magnitud de 8,1 grados en la escala de Richter, cuya duración aproximada fue de poco más de 2 minutos, superando en intensidad y en daños al terremoto registrado el 28 de julio de 1957 también en la Ciudad de México. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Un informe del Instituto de Geofísica en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México publicado el 25 de septiembre de 1985, detalla más aún que el epicentro fue localizado frente a la desembocadura del río Balsas localizada entre los límites del estado de Michoacán y Guerrero a las 7:48 am, alcanzando la Ciudad de México a las 07:19 am con una magnitud de 8,1 grados según la escala de Richter. Fue de un sismo combinado de movimiento trepidatorio y oscilatorio a la vez. La ruptura o falla que produjo el sismo se localizó en la llamada brecha de Michoacán, conocida así por su notable, ese momento, carencia de actividad sísmica. Se ha determinado que el sismo fue causado por el fenómeno de subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa norteamericana. Una de las diversas apreciaciones en cuanto a la energía que se liberó en dicho movimiento fue su equivalente a 1,114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una. Nunca se ha sabido un número exacto de víctimas debido a la censura impuesta por el gobierno de Miguel de la Madrid. La ayuda internacional fue rechazada en un principio por el primer mandatario, e inclusive se sabe que en el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un avión de ayuda humanitaria de Cáritas Internacional sobrevolaba ya que no le daban permiso de aterrizar y fue por orden de la primera dama que el avión y la ayuda internacional logró entrar para ayudar a los cuerpos de rescate mexicanos que en ese momento no se daban abasto. Al ver sobrepasadas las capacidades del gobierno, este decidió aceptarla. Años después se hicieron las siguientes apreciaciones al respecto. Muertes: el gobierno reportó el fallecimiento de entre 6 y 7 mil personas e incluso llegó a suponer que la suma final fue de 10.000. Sin embargo, años después con la apertura de información de varias fuentes el registro aproximado se calculó en 35.000 muertos aunque hay fuentes que aseguran que la cifra rebasó los 40.000 muertos. Las personas rescatadas con vida de los escombros fueron aproximadamente más de 4.000. Hubo gente que fue rescatada viva entre los derrumbes hasta 10 días después de ocurrido el primer sismo. El número de estructuras destruidas en su totalidad aproximadamente fue de 30.000 y aquellas con daños parciales 68.000. Entre los edificios más emblemáticos derrumbados o parcialmente destruidos durante el terremoto fueron: o el edificio Nuevo León del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, o los edificios A1, B2 y C3 del multifamiliar Juárez, o Televicentro actualmente Televisa Chapultepec, o los televiteatros actualmente Centro Cultural Telmex, o una de las torres del conjunto Pino Suárez de más de 20 pisos que albergaba oficinas del gobierno, o los lujosos hoteles Regis, de Carlo y del Prado ubicados en la zona de la Alameda Central, o varias fábricas de costura en San Antonio Abad en la cual murieron muchas costureras. Asimismo se cuentan hospitales como el Hospital Juárez, Hospital General y Centro Médico Nacional donde se llegó a rescatar a poco más de 2.000 personas a pesar de que en el derrumbe quedaron atrapados tanto el personal como los pacientes que se encontraban en ellos. Es notable el hecho de que en los hospitales que se derrumbaron, una parte de los recién nacidos, algunos de ellos en incubadora, se lograron rescatar.
En especial 3 recién nacidos, 2 niñas y un niño que fueron rescatados de los escombros del Hospital Juárez 7 días después del terremoto. A esos bebés se les llegó a conocer como los niños/bebés del milagro, o el milagro del Hospital Juárez. La razón de este sobrenombre fue que en los 7 días que estuvieron bajo los escombros, los bebés estuvieron completamente solos, no hubo nadie que les diera de comer o beber, nadie que los cubriera y les diera calor, y a pesar de tener todo en contra, los 3 salieron vivos. Se recuerda que al momento de sacar al primer bebé, una niña, todos los rescatistas y trabajadores pararon e incluso apagaron toda la maquinaria a la espera del llanto del bebé, que vino unos instantes después, corroborando que se encontraba con vida. Como consecuencia, 12 de los edificios multifamiliares del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco y 9 del multifamiliar Juárez tuvieron que demolerse. En los 6 meses siguientes se demolieron más de 152 edificios en toda la ciudad. Se recogieron 2.388.144 m de escombros. Tan solo para despejar 103 vías consideradas prioritarias se retiraron 1.500.000 t de escombros, 110.600 viajes de camiones de volteo. 5. Más de 1 millón usuarios del servicio eléctrico quedaron sin servicio, y a los 3 días del suceso solo se había restablecido el 38% de este. Entre los daños a este servicio se cuentan 1,300 transformadores, 5 líneas de transmisión, 8 subestaciones y 600 postes de luz. 5. El sistema de transporte colectivo Metro quedó afectado en 32 estaciones. La mayoría reanudó el servicio en los días subsecuentes de ese mes, sin embargo la estación Isabel la Católica no lo hizo.